terminas dándote cuenta que más allá del tema de adiestramiento, sí se pasaron de verga y sí les guardas ese sentimiento de quijito de nada más porque tenías poder. Me gustaría verte hoy en día aquí en la calle a ver si es cierto que como roncas duermes. Un mega laboratorio. A esa magnitud estamos hablando de los operativos que siempre ve con este jefe. Entonces, imagínate, ya tenía una fama cuando yo llegué y que te manden de recluta con un G3 que no sirve y que vayas a un operativo de ese señor que ya sabes que todos sus operativos son fuertes. El simple hecho de que ya te subes a la camioneta y vas bien cagado de miedo, güey. Ya íbamos cagados de miedo, todos. Ahora súmale que para mí era un plus más decir, mi G3 no sirve, güey. ¿Qué le voy a aventar? Si cuando quiere dispara, cuando no, no. Para tratar de bajar los índices de violencia a un gobernador. Pero no le haces el parito, no le mandas una unidad de operaciones especiales, unos 10 batallones a Uruapan con un alcalde que estás viendo que se la está rifando y se está partiendo para estar peleando contra la delincuencia organizada. Él, a él no le mandes nada porque él no es de tu partido, chingues si lo mandas, chingues si desviven a toda la gente hasta que no cambie de partido, no. Aquí los culeros son los del partido Morena. Eso le rebotaba mucho la raza de que el jefe. Pero cuando empiezan a ver los primeros operativos que empieza a realizar el jefe, a la o sea, cosas chonchas, él era inteligente, güey. Sabía cómo se manejaba la rapiña. Sabía cómo llegar a la psiquis del soldado, güey. Sale, lo que quieran es de ustedes. Menos teléfonos, menos dinero, menos loquera, menos aparatos electrónicos y armas. Bienvenidos amigos a esta nueva sección que aún no tiene nombre. Ustedes, como saben, son los anfitriones. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que como saben? Porque ya se estrenó el primer video de esta nueva sección, pero ustedes van a ser los que nos van a apoyar a dar el nuevo nombre de esta sección, cómo les gustaría que se llamara. Déjenlo aquí en los comentarios cómo les gustaría. Pues sin más, vamos a comenzar con este nuevo episodio. ¿Cómo te encuentras, Gafe? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tal el trabajo, la familia? ¿Cómo has estado, carnal? Muy bien, carnal. Veo que todavía te cuesta el presentar un show. En este caso, Tras las Líneas, no lo presentas, No, lo realmente sí. presentas tú. Siempre lo presento yo. Hubo varios episodios en los cuales tú eras el que lo presentabas, pero lo seguimos retomando como con Gafe y hoy tú vas a ser el host de esta nueva sección que justo como lo acabas de decir, el día de hoy se está estrenando. Estamos grabando lunes 22 de septiembre, estamos grabando el segundo episodio que lo dejamos en el congelador como que un mes aproximadamente, poquito más de un mes. Entonces, después de poco más de un mes, estamos grabando el segundo episodio, justo cuando se estrena el primero. Entonces, aún no sabemos cuál vaya a ser la respuesta de esta sección, pero carnal, estamos muy bien. Aún no tenemos nombre para este nuevo formato y vamos a pedir la ayuda de todas las personas. Se van a preguntar por qué, Gafe, justo lo que acabas de decir, porque queremos que en esta sección, amigos, ustedes sean como parte de ella, que ustedes dejen sus preguntas. Ayer, si me siguen en Instagram, se dieron cuenta que hice una dinámica de preguntas. Ahí varias personas dejaron pues cosas que quieren que le preguntemos a Gafe. Ahorita más adelante vamos a hacer unas preguntas a Gafe que ustedes nos hicieron. Entonces, ustedes son los anfitriones, ustedes son los que le pueden preguntar a Gafe qué es lo que quieren saber. Y también ustedes nos van a apoyar a dar el nombre de esta nueva sección donde yo soy el host y Gafe es el que le vamos a estar haciendo preguntas que normalmente pues no le hacen en otros podcasts o omiten preguntarle cosas interesantes de casi, ¿qué? 8 o 9 años, Gafe, que estuviste en el ejército. Pues no, si lo vamos a todo lo de seguridad, casi 12 años, güey. Casi 12 años de muchas historias y casi siempre terminan siendo las mismas historias que muchos de ustedes ya conocen. Gafe, empezando con este video, hace la semana pasada, me parece, tuvimos la segunda grabación de Un Día con el Gafe, donde nos la pasamos a gusto, hubo unas nuevas dinámicas, el invitado, pues nos la pasamos bien. Pero ahora el Airsoft estuvo un poco más intenso, Gafe. De hecho, yo todavía aquí, amigos, no sé si alcanza a enfocar. Aquí todavía tengo mis marcas de lo del Airsoft. Pero, pues detrás de cámaras, ahí si ustedes son miembros de YouTube, de Gafe 423, lo van a poder ver. Pasaron cosas interesantes, Gafe. Una de ellas, cuando fuimos a recoger a este invitado, que como ya lo pudieron ver en Instagram, fue el Tosser One, donde nos citó, que fue ahí en su barrio. Mientras estábamos ahí, Gafe, a gustos, felices, ahí cotorreando, pasó algo interesante, Gafe, porque llegaron
pues, Policías, ¿no? policías, güey. En ese momento me sentí como el Chapito, güey, porque llegaron yo conté porque todavía daban la vuelta. Yo conté 12 unidades, poquito más, no quiero decir poquito menos porque había más, pero llegaron muchas unidades en contra de, pues, más bien con nosotros, a querernos revisar. Vi ahí, pues, ciertas cositas que digo: "Ay, la policía a veces deja muchas cosas que desear". Pero, ¿tú cómo sentiste este momento que llegaron varios elementos de la policía de Tonalá? Pues, yo no sé ni por qué llegaron, carnal, porque cuando íbamos pasando, pues sí, vimos que estaban ahí unos elementos, pues, desayunando en su unidad. Todavía hasta pasamos y yo todavía los saludé: Kyaku! Y hasta me saludaron, después desapareció la unidad y llegó con toda su clica a hacerla de tos. Pero, ¿cómo sentiste este momento, Gafe? Que viste que llegaron muchas unidades, o sea, nunca nos había pasado esto, que en una grabación nos llegaran bastantes unidades para ver qué show con, pues, con nosotros. Fíjate, es algo curioso porque, como bien mencionas, no estaba preparado en sí en tema de grabación. De hecho, hay que aclarar, no va a salir ni en miembros, pues, esta llegada de la seguridad pública, que tenemos muchísimos videos. ¿Por qué? Porque por obvias razones tenemos que documentar absolutamente todo, y más cuando estamos hablando de temas que llega seguridad pública, llega Ejército Mexicano, llega Guardia Nacional. Entendemos, desgraciadamente, yo lo entiendo y sé cómo funciona esto, de que los militares, los policías o quien te termine llegando, Guardia Nacional, a veces creen que, pues es que es parte de la ideología y del adoctrinamiento que se te termina metiendo, no digo no solo en el ejército, sino también en la policía, de que piensan que el militar o el servidor público en general piensa que pues todos están a su disposición y a sus órdenes. Así sea el soldado que la gente coloquialmente conoce como raso, porque no existe el soldado raso, es soldado, cabo, etcétera. Ujú. Así sea un soldadito, siente que puede tratar y ordenar al civil, y es tan mal. Antes de eso, se me hace, creo que entraría muy bien, muy orgánica pues esta llamada de atención quizá a, a las Fuerzas Armadas. Hace poco vi un video, no recuerdo en qué canal fue, pero vi un video de un chavo que anda en una motocicleta, güey. Se ha hecho muy viral, de hecho también se estuvo compartiendo entre las líneas, aquí lo voy a poner, pero yo en realidad lo vi en un canal de estos de YouTube. ¿Qué es lo que pasa? Es un chavo, güey, que viene repartiendo, trabaja de Didi en Culiacán, y a las 11 de la noche lo paran los elementos del ejército mexicano y le empiezan a hacer una revisión. Él está cooperando, pero él hace mención que llevaba como 11 veces en el transcurso del día que lo paraban, lo deja ahí escrito. Entonces, cuando el chavo empieza a ver como la actitud de los militares como pues muy prepotentes, y ya sabemos esta actitud que de repente se toman los elementos de las Fuerzas Armadas, el chavo dice: "Pues bueno, esto es voluntario, yo ya me voy", y el chavo se va a subir a la motocicleta y prácticamente se le vienen los elementos y: "A ver, esto es voluntario, no me puedes obligar", y llega un elemento, no sé si tenga grado, no sé quién sea, pero lo vemos que se siente de muchos huevos y le dice, literal, le ordena a este elemento de Didi, palabras más, palabras menos, le termina dando una orden que la respuesta del repartidor no pudo ser mejor. O sea, yo no dependo de la Secretaría de Defensa Nacional, yo no soy militar, a mí tú no me puedes ordenar. Y esto es completamente cierto, esto se lo digo a los elementos del ejército mexicano. El desconocimiento de las leyes no te exime de una responsabilidad que puedas llegar a tener en caso de. Entonces, es cierto, así tú seas cabo, así tú seas sargento, así seas el grado que ostentes, ni siquiera el general puede llegar a ordenarle a una persona civil que haga una u otra cosa, y más cuando estamos hablando que estás violentando los derechos de las personas. Entonces, ahí es donde veo a este elemento ignorante, y lo digo con Ujú. todo respeto, creo que es caballería o es blindado, pero lo veo con toda su ignorancia hablando y digo: güey, ya no estamos en los tiempos de Calderón como para que actúes de esta forma. O sea, en los tiempos de Calderón se hizo demasiadas cosas que iban en contra de la ley, detenciones arbitrarias, etcétera, pero entiendo que en ese momento el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional estaban generando sus tablas acerca de Yo cómo era creo que iban a que operar. era el desconocimiento tanto de la seguridad como del civil, ¿no? Porque a lo mejor los militares no sabían cómo se debía de operar en la calle, cómo Estaban tratar al saliendo por civil, primera vez, güey. y el civil también, pues, desconocía de cómo realmente se le debería de tratar dentro, bueno, más bien
parte de elementos de seguridad. A lo mejor tenían esta experiencia de que sabemos de que las policías siempre han actuado de esta manera, pero no sabían cómo se debía de actuar una persona como civil hacia un militar. Entonces era como más de que si el militar te ordenaba o este tipo de cosas, uno como civil, pues Ese era el terminabas miedo, acatando o porque sea, no también sabías qué había miedo de pasaba. por medio. Eso también te lo digo, Sí, existía el miedo de por medio por parte de la población civil. Miedo generado entre respeto de lo que habían hecho las Fuerzas Armadas décadas antes, o sea, existía un miedo de la población civil hacia el elemento del ejército mexicano. Pero, güey, o sea, yo veo al chavo, al soldado, y no se ve como que esté muy antiguísimo, se ve recluta. Si acaso ha de ser cabo, si llegó a sargento segundo, pues es lo que deja mucho que desear de la actitud que está tomando, pero no creo que ni siquiera sea sargento segundo, entonces muy seguramente ni siquiera les tocó o le tocó el tiempo de Calderón. Te aseguro que a lo mejor ni siquiera le tocó el tiempo de Peña Nieto, porque está joven, o sea, realmente si acaso entró en la administración de Obrador. Entonces, carnal, el ejército mexicano y las Fuerzas Armadas y la seguridad pública ha tenido esa curva de aprendizaje de cómo actuar ante la población civil. Ya no estamos hablando de los tiempos de Calderón, de que pues salgan y chambien, pues tratamos a la gente como nos tratan a nosotros en el ejército. ujú. Hoy creo que hoy en día la gran mayoría de los elementos del ejército mexicano trabajan y actúan como debe de ser. Entonces, existen estos casos como este elemento que quiere tratar a las personas, pero hay que hacer hincapié, no todos son como este elemento. La gran mayoría de personas y la gran mayoría de soldados que me ha tocado tener contacto últimamente, realmente su forma de actuar es completamente diferente a lo que podemos ver en este caso. Retomando, llegan los elementos de seguridad pública y sabemos cuál es el actuar, desgraciadamente, de las fuerzas del orden público. Entonces yo volteo y le digo al equipo de trabajo, a los camarógrafos, pónganse a grabar por si revienta cualquier pedo. Ya tenemos documentado que en realidad no estamos haciendo absolutamente nada, como bien mencionaste. ¿Qué fue lo que ocurrió ese día? Pues íbamos a hacer la grabación de Un Día con el Gafe. Por obvias razones, realmente, ¿qué llegamos? Llegamos como dos vehículos, me parece, Que cabe al aclarar que punto uno tenía los rótulos, de escoltas VIP. ujú, entonces no era como que dijeras, pues, se ven sospechosos. Pues se ven sospechosos o no. No sabemos si los elementos de seguridad pública no vieron ahí que estaban el rotulado en la puerta de la camioneta. Pero ¿qué pasa? Llegamos al punto, el Toser One todavía no llegaba ahí al barrio, que es ahí en Aztlán, y de repente llega un convoy, ¿no? Llega un chorizote de vehículos de seguridad pública pertenecientes a Tonalá. Y hasta ahí pues todo bien, o sea, yo en un inicio pensé que andaban dando un patrullaje porque no teníamos ni 5 minutos, apenas Que nos habíamos habíamos bajado, que arribado. habíamos arribado, digo, en ese momento dije, pues qué buen servicio, o sea, con qué rapidez llegaron estos elementos. Pero ya preguntando, investigando, resulta que a la vuelta de donde estábamos había habido un topón con elementos, creo que de seguridad pública, Guardia Nacional, no sé con quién tuvieron un topón, elementos de una organización, había una casa de seguridad, se terminó asegurando este domicilio, esta finca, y ahí se quedan los elementos de seguridad pública resguardando el lugar, que fue los que pasaste, y saludaste, ¿no? Fueron estos elementos, se asustan, a lo mejor dijeron, ¿qué pedo? Este vehículo no encaja quizá con las características del lugar, pide el apoyo y se deja venir todos los elementos de seguridad pública. Lo curioso es que ¿a poco armaron un chorizote en 5 minutos? Digo, qué velocidad de los de seguridad pública. Entonces, ya para eso, se presenta Eric. ¿Por qué se tiene que presentar Eric en este caso, que es de escoltas VIP? Porque es la única persona que se encuentra armada. Si a mí me revisan, pues la revisión que te estén haciendo, si yo coopero con todo lo que debe hacer, pero yo no vengo armado. El que viene armado debe de notificar a los elementos de seguridad pública antes de que inicien la revisión. Oye, vengo armado, aquí tengo mi oficio, tengo ¿Portación? mi portación completa y todo el desmadre, porque pues, es una tarjeta al final de cuentas. Y fue lo que hizo Eric. Oye, ¿sabes qué? Venimos armados, mi escolta y yo, aquí, creo que nada más era él, aquí está mi portación. Y en eso llega Tozer One a lo lejos y pues ve todos los vehículos y me dice, ¿vienen contigo? Le digo, no, nos están revisando, cara. Ah, cabrón, tantos, pues tantos nos llegaron. Entonces se empieza a hacer la revisión. La verdad, la atención no fue mala.
Fueron las atenciones, creo que normales por parte del actuar de seguridad pública de Tonalá. Muy bueno el actuar realmente de los elementos. Solo, pum, de repente, ya cuando nos íbamos, pues al final de cuentas, ellos están haciendo su revisión. A mí ni siquiera en ningún momento me dijeron, oye, ¿quién eres, no? ¿Y tú quién eres? O a Plástico, o a mi equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque pasó la que siempre pasa. Cuando les dices, vengo armado, se olvidan de todo lo que está a tu entorno y toda la gente no cree que solo pasa con policías, también pasa con elementos del ejército mexicano. Esta prueba la hice en compañía del que era mi compañero cuando era escolta del político, que les decía nada más bien, les comentas, vengo armado y se olvidan de absolutamente todo lo que está en tu entorno. Es más, pudieras traer lo que era en la camioneta, ya no te revisan la camioneta porque se enfocan tanto en los aparatos que olvidan la revisión y pasó Sí. exactamente lo mismo. Iban a revisarnos a todos, jamás abrieron vehículos, jamás nos revisaron a nosotros, se enfocaron únicamente en el tema de la aportación. Terminan y le dicen, no, pues todo bien, todo bien. Yo, gafe, estoy trabajando, güey, aparte la calle es pública y al final de cuentas yo hago la presentación, a ellos no les afectó, realmente ni siquiera estaba grabando los vehículos de seguridad pública. Terminamos la grabación y en eso se arrima, creo que el que traía el mando, ¿no? De ellos, no lo sé si traía el mando, pero, o sea, no llegó prepotente, pero llegó ordenando. Ujú. Y eso es lo que digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Volvemos aquí encaja con lo del militar con el repartidor, encaja exactamente lo mismo. Dice, nada más te voy a pedir que borres todo. Y le digo, ¿cómo? Sí, que borres todo para que no salgan los vehículos. Ah, no se preocupe. O sea, yo lo que menos quiero de tú siempre es tener problemas, pero yo me amacho y nada más que no salga esto. Carnal, o sea, pago impuestos, viejo. Yo se lo digo al comandante de Tonalá, o sea, yo también pago impuestos, la calle es libre, es la libertad de expresión. Si ellos se metieron en la grabación, Lo que pues es problema él de lo ellos, que él güey. argumentaba era de porque salían las unidades, o sea, alcanzaban a ver los números económicos, Exactamente, pero, pues, por eso mismo están ahí los números económicos de las unidades para que la persona, el civil como nosotros, pueda identificar qué unidades son las que te están revisando en caso de que, pues, pase algo, como suele pasar, de que te roban o hay un mal actuar por parte del elemento, tú sepas identificar qué unidad fue la que te revisó. Y no es como que te digan: "Es que está prohibido que grabe las unidades", porque las unidades al final del día provienen del erario público, exactamente. entonces cualquier persona lo Son puede mías, esas grabar. camionetas son mías Sí, y son del güey. pueblo de México, entonces no tenemos prohibido grabar. Eso es un hecho y menos cuando te dicen, casi te están ordenando lo borras. No, viejo, o sea, qué bueno que venga, que sea de seguridad pública y las actitudes que tomen, pero si es que ahí es donde entramos nuevamente, ¿no? De que a veces piensan que por trabajar en la seguridad pública o ser militares, ser guardia nacional, están muy por encima de uno y realmente, ¿qué dice uno? Pues estamos a la par, o sea, somos las mismas personas y somos exactamente iguales. Ni a mí me hace más por tener seguidores, ni a ti te hace menos por no tenerlos. O sea, somos igual, pero si llegamos de este lado actuando en situación de igualdad, pues ¿qué te hace pensar que tú te puedes brincar y decir estoy por encima de ti? Porque la realidad es que no estás por encima de nadie. Ujú. Eres un servidor público y no puedes venir a ordenar. Entonces digo, bueno, lo omitimos, no lo ponemos, que digo, al final de cuentas, qué buen servicio, güey. O sea, yo ahí está hace, ¿qué fue? Unos 2 días, 3 días aproximadamente, vi que el de pongámoslo a prueba, la realidad no me acuerdo cómo se llama, Jimmy, creo que Jimmy se llama Jimmy. Jimmy, ¿verdad? Jimmy sacó un video de que una persona ahí, pues, en una situación inconveniente con un cuchillo ahí en Ciudad de México, él reportó y Seguridad Pública brilló por su ausencia, pasaron más de 20 minutos, nunca llegó la policía, el transeúnte se terminó yendo, homeless creo que estaba en situación de calle, se va y Seguridad Pública jamás llegó. Digo, qué diferencia, ¿no? Policía de Tonalá, ni 5 minutos tenía que habíamos llegado ahí, llegó un mega convoy, digo, qué buen servicio, o sea, qué buen servicio que así actúen. Entonces, al final, le termina siendo buena Al final a mí publicidad a sí me Tonalá, hicieron güey. reventar, güey. No te conté, ¿verdad? No, no, Ya no. ya cuando nos íbamos, o sea, que ustedes ya se habían arrancado, pues, ya es que ya nos llevaban una distancia considerable, de hecho, ya no los alcanzaba a ver. Entonces, ya cuando íbamos saliendo de la cuadra, se nos mete en medio, güey, un policía, güey. Pero, ¿caminando? Sí, caminando, o sea, se nos atravesó en medio, güey. Y, pues, el escolta se frena y se queda así como de: "¿Qué rollo de ahí?". "No, no se pueden ir". Y ya, cuando yo me bajé: "¿Por qué no nos podemos ir?". "Es que todavía no me avientan el resultado de la aportación". Le digo: "¿Y qué tiene?". "No, pues no se van a ir hasta que no me avienten el resultado". Digo: "Pues viejo, yo no soy el que vengo armado, ¿eh?".
El que viene armado ya se te fue. Digo, entonces, si yo no vengo armado, pues a mí no me tienes por qué estar reteniendo. Pues tu trabajo fue haberle dicho a la persona que viene armado, no te vayas porque te no me dan el resultado. Yo ni nadie de los que viene aquí venimos armados, entonces a mí no me puedes detener mi, mi paso, Mi libre mi tránsito. libre tránsito, porque pues, yo no soy el que viene armado. Y ya me dice, pues háblale que se regrese. Y le digo, está bien. O sea, ya no quise discutir, güey. O sea, Se cierran en que te se, pueden estar ordenando, se ¿no? cierran. Le digo, está bien. Ahorita le hablo y ya le digo a la escolta, oye, ¿le puedes marcar a tu jefe? Sí. Ya le habla y era cuando ustedes ya se iban a regresar. No, ya aventaron el resultado. Y yo así como, o sea, a veces sí te deja, pues ese mal actuar de que, como dices tú, o sea, piensan que tú debes de hacer lo que ellos te ordenen, cuando no es así, y más porque, pues de antemano saben, o sea, saben que son escoltas, saben que más de uno, porque eran un chingo, más de uno sabía quién era Gafe ¿Y quién era 423. también? De hecho, una de ellas le comentó a Eric, yo sigo su página de escoltas VIP. O sea, también la página de escoltas VIP es conocida, al menos en el tema de zona metropolitana. Hay muchos policías que conocen a escoltas VIP. Entonces eso, a lo que voy, amigos, pues que todavía te da un escalón más de que deben de saber de que, pues no es el civil cualquiera, o sea, si se ponen en un plan mamón, se te ponen cuadrados y pues ni qué decirles porque saben del ámbito, son escoltas que la mayoría fueron exmilitares o policías, pues saben de qué les vamos a hablar y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero bueno, Gafe, me gustaría en este momento pasar a la sección de preguntas porque vamos muy bien del hilo. Precisamente ahorita te quiero hacer una pregunta, pero te quisiera hacer unas preguntas que nos hicieron los seguidores. No sé si te gustaría Dale, dale. contestarles, La carnal. sección de contestándole a preguntas de los seguidores, que esta sección, para los que quieran participar en ella, la van a poder estar encontrando en la página del Buen Plasticito, su página de Instagram, es donde va a ser estas dinámicas. Sí, amigos, como se los comenté en un principio, hicimos esta dinámica en Instagram que les gustaría que le preguntáramos a Gafe. De antemano les pido una disculpa porque de verdad fueron como casi 100 preguntas, entonces ocuparemos un video como de 3, 4 horas para poder responder todas las preguntas. Ahorita destacamos unas que vimos muy repetitivas y otras que se nos hicieron buenas e interesantes, pero vamos a tratar de estarles dando prioridad a todas sus preguntas para que puedan aparecer aquí en nuestra nueva sección de donde te preguntamos, Gafe. Donde te preguntamos, ya Donde te saben, preguntamos. no hay todavía este nombre para esta nueva sección. El nombre lo van a terminar poniendo ustedes. Pero ahora sí, échale con tus preguntas, Pasi. La primera la hizo Shimakase y es, ¿cuál fue el operativo más grande en el que tú participaste? ¿Cuál fue el operativo más grande en el que yo participé? Ay, fíjate, contrario a lo que las personas suelen pensar, mucha operatividad o gran operatividad la vi estando en convencional. Muchas personas piensan a veces que qué es lo que más me marcó en el ejército mexicano, y la gran mayoría de personas piensa que fuerzas especiales fue lo que más me marcó. O sea, todos se van a como llegué al GAFE, el GAFE fue la máxima eminencia en todo, y realmente la respuesta corta sería no. De hecho, los grandes, los mejores, los peores recuerdos que tengo del ejército mexicano, casi todo me lo dio la convencional. Entonces, te pongo un ejemplo. Las personas que más llegué a querer, la unidad que más llegué a querer fue mi unidad convencional. Fue mi primer pelotón donde estaba Darío, donde estaba toda la clica cuando yo llegué de recluta. Quizá fue porque me marcó que era mi primer pelotón, pero de ahí el pelotón se empezó a separar, empezó a desintegrarse porque unos se fueron de baja, la gran mayoría se fueron de baja con el pasar de los meses, de los años. Entonces, de ser el más recluta, en algún momento llegué a pasar a ser el más antiguo. Entonces, hablando del tema de operaciones, sería exactamente lo mismo. Te puedo decir que la operación que más grande se llevó, más bien, la operación militar más grande que me llegó a tocar vivir a mí en lo personal fue la de la Operación Laguna, güey. O sea, fue una operación militar demasiado grande. Estamos participando únicamente, estamos hablando de la comarca lagunera. La comarca lagunera es Torreón, Coahuila, Gómez Palacio, Durango y Lerdo, Durango. Son los 3 municipios que conforman la comarca lagunera. Entonces, esta operación estaba prácticamente, estos municipios estaban cercados 360 grados por parte de elementos de las Fuerzas Armadas y
de la Policía Federal, que eran los que nos estaban apoyando en aquel momento durante esa operación. Pero en esta operación estábamos participando unidades de infantería, unidades de caballería, unidades del arma blindada, elementos de fuerzas especiales, que en aquel entonces creo que era el quinto GAFE, que era cuando estaban acá en Tijuana, si mal no recuerdo. Quinto GAFE, nosotros lo llamamos Quinto GAFE, pero por obvias razones saben que estamos hablando del Quinto Batallón de Operaciones Especiales o de Fuerzas Especiales. Ellos eran los que estaban participando, o sea, había muchísimos elementos castrenses en estos pequeños municipios y eran operaciones grandes. Aproximadamente, Gafe, ¿tú cuántos elementos crees que hayan participado en esta operación en cantidad? Como mínimo, yo tanto que unos 5,000 elementos. ¿Cuántos elementos tiene un batallón? Dependiendo, en aquel entonces eran como unos 500, hoy en día ya es creo que menos, desde que desapareció Primera Compañía, que ojo, la Primera Compañía para quien no lo sabe, que son nuevos en el medio, en el 2013 desaparecieron todas las primeras compañías de infantería, de todo el ejército mexicano y formaron parte del pie veterano de la policía militar. Entonces hubo una merma. ¿Por qué? Porque el personal que era de la Cuarta Compañía y armas de apoyo desaparecieron estas compañías que eran separadas. La Cuarta Compañía pasó a ser Tercera Compañía, la Tercera Compañía muchos pasaron a ser Primera Compañía, Segunda Compañía se mantuvo igual y armas de apoyo se desintegró y pusieron una sección de armas de apoyo por compañía, entonces la distribuyeron en todo lo que vienen siendo las compañías de fusileros. En aquel entonces no estaba todavía esta última reorganización, así que eran entre 500 a 600 elementos más o menos por unidad. Y aquí estamos hablando que fueron batallones y regimientos, porque no solo fue infantería, también fueron blindados y caballería. Entonces estamos hablando que aproximadamente fueron a nivel de batallones como 10 batallones los que participaron en esta operación. Más o menos, güey. Te digo, puede ser hasta que poquito más de los 5,000 Oye, elementos aprendí que algo nuevo, estuvieron Gafe, porque operando. yo pensé que por batallón habían como 2000, 3000 elementos. No, son pocos, realmente son pocos. Hoy en día, te digo, creo que ya bajó la orgánica del batallón desde que desapareció, porque hoy en día nada más es Primera Compañía, Segunda Compañía, Tercera Compañía y se acabó. O sea, nada más son 3 compañías de fusileros. ¿Y a qué se debe esto, Gafe? De que en la convencional sí se ven operaciones más grandes, o sea, que participan más elementos, en fuerzas especiales que participan grupos pequeños. Es para, no sé, porque son operaciones, por ejemplo, en las fuerzas especiales donde no se puede filtrar información. ¿Será por esta razón de que participan menos elementos en este tipo de operaciones que se llevan a cabo en fuerzas especiales? ¿Cuánto personal está participando en las operaciones hoy en día? Es un dato que ni tú tienes ni yo tengo. Te puedo poner un ejemplo. Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, sabemos que algunos municipios de Michoacán, literal, se perdieron completamente y pasaron a manos de las 4 letras. Esto es un dato que todos lo sabemos. Tú no sabes realmente cuántos elementos del ejército mexicano estaban participando en esa operación para tratar de volverle a ganar ese terreno al crimen organizado. Yo no lo sé, realmente no lo sé. Eh, Quizás si le preguntas a reporteros de aquel entonces, te pueden decir una cifra aproximada o muy exagerada, porque recordemos que también las Fuerzas Armadas exageran los números, porque al final de cuentas esta operación generó mucho impacto ante la población civil. Eso es lo que depende, cuánta cantidad de efectivos estén operando en un lugar, Ujú. porque es el nivel de impacto que se está teniendo ante la sociedad y tiene que ser una respuesta casi inmediata. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que esta operación se lleva a cabo durante la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa. En aquel entonces, esto era prácticamente nuevo. Recordamos que el narcotráfico en aquel entonces era cuando estaba empezando la guerra en contra de las Fuerzas Armadas y las fuerzas del orden público. No solo un combate o peleas entre organizaciones como los vimos en los tiempos de Amado Carrillo Fuentes, a lo mejor Miguel Ángel Félix, Gallardo, etcétera. No estamos hablando en ese punto donde se desata esa guerra Ujú. y se pierde muchísimo terreno. Hoy en día decir, Aguililla,
Bueno, la gente se asusta por Aguililla, que no le restamos los méritos, pero Tamaulipas era tierra de nadie, era tierra perdida donde demasiados municipios estaban completamente abandonados. Pasa lo mismo en Torreón, Coahuila. La gente no lo sabe, pero Torreón, Coahuila estaba prácticamente en manos de la delincuencia organizada. Gómez Palacio, no se diga, al punto de que en el penal que se encuentra ahí en Gómez, el líder de una de las organizaciones de aquel entonces, el famoso Dani, pues estaba trabajando prácticamente en apoyo de la directora del penal, porque Ujú. la directora del penal le permitía salir todos los días a andar operaciones haciendo su desmadre y regresar a la mañana siguiente al pase de lista. Imagínate qué tan corrompido estaba ya la comarca lagunera que retomar el control de este municipio, de estos municipios o de esta comarca lagunera, pues no se podía llevar a cabo con un batallón, como normalmente se suele ver en lugares más pequeños. O sea, ahí vas a tratar de meter la mayor cantidad de militares para retomar el control lo más rápido que pueda y presumirlo por parte de la política, presumir de que ya está todo bajo control. Solo es por eso. Mientras tanto, ahí está como ejemplo Ciudad Mier, El Mante, San Fernando, municipios que estaban prácticamente Fantasmas. perdidos y sus alcaldes solicitaban el apoyo al gobierno federal en aquel entonces, no se les hacía caso y no es que estuviera Como ahorita lo peor Torreón, vemos, Coahuila. como ahorita lo vemos de ejemplo en Uruapan, que sabemos que ahorita Uruapan ha atravesado momentos difíciles porque el alcalde de Carlos Manso está llevando una guerra en contra de las organizaciones Claro. criminales de la región y han sido repetitivamente las veces de que el alcalde ha pedido el apoyo al gobierno federal y el gobierno federal ¿Qué no lo ha partido es hecho. Es el independiente. es independiente? Ujú. Pues por eso lo mandan a la voladora, porque al final de cuentas así funcionan todos los partidos, ¿eh? No estamos hablando únicamente que Morena trabaja así, así funciona el PAN, así funcionó el PRI y así funcionan todos los partidos. Si el día de mañana se crea partido Rosita Mafafa, así va a trabajar también. Únicamente vas a tratar de apoyar porque es parte de la política. Ustedes no entienden que estamos dentro de un tablero de que entre más rápido la gente de ese municipio pierda la credibilidad al partido que está en ese momento, entre más rápido se pierda esa credibilidad, más rápido va a dejar de ser el alcalde Carlos Manso de un partido independiente y más rápido en la siguiente elección un alcalde del partido de Morena va a terminar tomando el poder y ahora sí te mandamos todo el apoyo. Así funciona la política. En realidad está siendo olvidado por el gobierno federal porque no es del mismo color de partido. Y el ejemplo está Narcoculiacán, ¿no? Estamos hablando de un gobernador que todo mundo, toda la gente hace manifestaciones, gobierno de Estados Unidos, todos te están diciendo, hasta el del señor de la M que está allá en Estados Unidos, hasta él dice, Rocha Moya tiene pedos, y aún así el gobierno federal ni hace nada por quitar a ese gobernador y le sigues mandando infinidad de elementos para tratar de bajar los índices de violencia a un narcogobernador. Pero no le haces el parito, no le mandas una unidad de operaciones especiales, unos 10 batallones a Uruapan con un alcalde que estás viendo que se la está rifando y se está partiendo la madre para estar peleando contra la delincuencia organizada. A él no le mandes nada porque él no es de tu partido, chingue su madre si lo chingue su madre si desviven a toda la gente hasta que no cambie de partido, no. Aquí los culeros son los del partido Morena que no están olvidando los colores de partido y bueno, hay que mandar el apoyo que se está pidiendo. O sea, Ujú. total, al final de cuentas no le estás haciendo un favor. Y lo mismo pasó en la comarca lagunera. Si se mandó apoyo y si se hizo esa operación a gran escala, fue porque le reventó al pedo al gobierno federal, no porque quisiera. Recordemos los granadazos que ocurrieron afuera del estadio del Santos Laguna en pleno partido, en vivo, y que toda la gente se dio cuenta. A raíz de eso fue un antes y un después. Entonces, la atención de la sociedad en aquel entonces y de los medios estaba en Torreón, como hoy en día vemos la atención que está en Culiacán, pero todo lo demás era tierra olvidada, que sabía el gobierno federal que no existía ni una sola alma en pena ahí, y aún así jamás mandó el apoyo. Entonces, te puedo decir que la operación Laguna fue la operación Más grande en más la que grande en la que yo participaste. participé. Pasando con la siguiente pregunta, Gafe, pregunta Luis David Navarrete, ¿cuándo sale la merch, las gorritas, las cositas del Gafe? Ahí les va.
si las cosas las vamos a hacer bien, diríamos en fuerzas especiales, se hacen una sola vez, pero bien hechas. ¿Por qué? Porque como se darán cuenta, al menos en lo que viene siendo el equipo de trabajo, y creo que también ustedes se pueden percatar de que si yo voy a sacar un proyecto, lo saco no como hoy en día, ¿no? Soy amante de los videojuegos, me maman los videojuegos, veámoslo en una comparación como con un videojuego. No voy a salir a sacar un producto que está medio terminar y ya sobre la marcha lo terminamos, porque no funciona así. Yo sí voy a sacar un producto, es un producto que ya esté terminado y que ya llevamos todas las correcciones detrás quizá de una gorra, y hay infinidad de cosas en las que tanto mi equipo de trabajo como el equipo de trabajo de 5 o 7 están trabajando, y ambos estamos trabajando de la mano y haciendo correcciones de esto no, esta cosita a mí no me representa, hay que quitarlo, hay que modificarlo. Entonces, cuando salgan las gorras, va a salir un producto, créanmelo, De calidad. de calidad, un producto que valga la pena, el que si se van a gastar, lo que se vayan a gastar de una gorra, que realmente ahorita no puedo hablar ni de precios, que yo no soy el que pone los precios, pero no van a salir caras, eso sí se los puedo asegurar. Pero si vas a gastar lo que vayas a gastar en tu gorra, vas a decir, valió la pena, y no gastar lo que gastaste quizá una gorra de edición gafe y terminaste comprando un producto malo quizá por otro lado. Entonces, quien se anime a comprar las gorras o la merch del Gafe 423 se va a ir con un buen sabor de boca, porque no solo va a ser una, van a ser varios modelos, varias ediciones especiales, y créeme lo que no solo en el mundo civil va a ser ruido, sino también en el mundo táctico, porque estamos haciendo algo precioso. Entonces, va a salir cuando tenga que salir. Si Team Cherry se tardó 7 años para sacar Silson, que no me tarde yo 2 años en sacar unas gorras, ¿no? Entonces, lo mismo con el libro, güey. O sea, muchos me preguntan qué onda con mi autobiografía, la voy a sacar. He hecho correcciones de iniciar desde cero 3 veces, esta es la tercera vez, y ahí vamos. Entonces, no es un libro que va a tener 100 páginas, no es un libro que va a tener 200 páginas, es un libro que va a tener amor. Y los años que me tarde en sacar ese libro, lo vamos a sacar. Y si ya no llego a estar con vida, por eso mi esposa está bien preparada y se sabe mi historia de pie a pa, entonces ella termina la autobiografía. Entonces, pues nada, eso es con ¿Te, respecto al tema de las gorras. te gustaría ver esta autobiografía, Gafe, en la pantalla grande? Pues, ¿qué les puedo decir? A estas personas que le están dando clic a este tipo de contenido, pues estamos trabajando quizá en unos nuevos proyectos. No puedo hablar mucho. Se trata de una serie del Gafe 423 que muy probablemente se va a ir a plataformas importantes. Aún estamos viendo ese tema, y también estamos viendo sobre una película en la cual yo no participo, pero sí vamos a estar ahí trabajando con la pluma, o sea, trabajando con el guión de la mano del director. Entonces, estamos trabajando cosas muy buenas. Es algo que no habíamos dicho. Está saliendo ahorita orgánico, pero no puedo hablar más porque pues hay contratos, ¿no? Entonces, eso serían grandes rasgos lo que se viene quizá dentro de 2 o 3 años para el proyecto Gafe 423. Muy bien, Gafe. Ya como tercera y última pregunta, nos pregunta Emanuel 27, si no hubieras ingresado al ejército, ¿qué hubiera sido de su vida y qué estarías haciendo ahorita? No lo sé, carnal, solo Dios lo sabe. Quizá en otro multiverso ese gafecito nunca entró al ejército, pero en un multiverso en el cual nos encontramos, pues sí fui soldado. Entonces estaría muy difícil decir qué hubiera sido de mi vida, porque pues soy carnicero de oficio, sigo siendo carnicero, orgullosamente carnicero, tablajero, como lo conozcan. Entonces, muy probablemente no seguiría de carnicero, a pesar de que lo soy de oficio. ¿Por qué? Porque siempre he traído la idea, o siempre tuve la idea de pertenecer a las fuerzas del orden público. Quizá muchos de ustedes no lo sabían, pero mi sueño inicial no era ser un gafe. Mi idea inicial Para ser cocinero. era ser policía de ciclobici, güey. O sea, a mí me gustaba mucho andar en bici. Yo veía a los policías municipales de Guadalajara que andaban en la bici. O sea, qué chido, ¿no? Hoy en día digo, pues creo que Pobres güeyes, ¿no? pobres güeyes, es castigo, ¿no? Es un servicio, en la gran mayoría de municipios es casi de castigo eso, y andar a pie tierra es lo peorcito, dirían los niños, lo peorcito. Entonces, pero ese era mi sueño. Quizá lo hubiera llegado a poner en práctica y trabajar de esto. No sé, a lo mejor me hubiera ido a la Policía Federal, a la Policía Estatal, pero algo iba a llevar de la mano el uso de aparatos, güey.
Me gustaría hacerte una pregunta, retomando, me quedó mucho la duda sobre el adiestramiento que les dan dentro del ejército mexicano. Mi pregunta es, ¿qué les enseñan, Gafe? Por ejemplo, hablamos en el video que se estrenó el día de hoy que nos quedamos en ese punto a pasar el adiestramiento, pero ¿qué les enseñan? Por ejemplo, a ti en la infantería, ¿qué te enseñaron de adiestramiento? Y también preguntarte, dentro de eso también les enseñan, pues no sé, marco jurídico, cómo actuar hacia el civil o únicamente les enseñan pura beliquez. ¿Qué es lo que les enseñan dentro de? Mira, actualmente no sé qué estén enseñando, no sé el plan de adiestramiento que esté llevando el CASIR, no sé si se siga llamando CASIR, CASI, no sé cómo se llaman. Cabir, algo así. No, CABIR eran en los tiempos más antiguos, creo que del 2010 para atrás era CABIR. No sé qué se está enseñando actualmente en el plan de adiestramiento. En el mío, en el mío era pura beliquez, pero era una beliquez llevada a una guerra convencional. O sea, no te enseñaban cómo combatir al crimen organizado, o sea, te enseñaban a una guerra. Lo que eran la chamba del ejército mexicano, que ojo, entiendo que dentro de las misiones del ejército está eh, defender la integridad, la soberanía, la integridad, no, la integridad, la soberanía y la paz de la nación, no me acuerdo, al chile ya no me acuerdo de las misiones del ejército, pero pues al final de cuentas, pues el trabajo, la chamba del ejército mexicano es defender ante una agresión quizá de otro país. En este caso, hoy el presidente Andrés Manuel creó la Guardia Nacional, pues esa debería de ser la chamba de la Guardia Nacional, no del Ejército Mexicano. El Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina ya no deberían de estar operando en las calles. Recuerdo que esa fue una de las ideas de Obrador al crear la Guardia Nacional, Una de sus sacar al promesas. ejército. Entonces, lo seguimos viendo trabajando sin novedad, pero en realidad la chamba del ejército jamás ha sido andar persiguiendo malandros. Ese es el trabajo de la seguridad pública. Acá es seguridad nacional, pero pues ahí lo terminaron metiendo. Pero al menos hasta que yo me fui del ejército mexicano, el adiestramiento jamás fue enfocado a combatir al narcotráfico. Todo lo que era el plan de adiestramiento siempre era enfocado a guerras convencionales o una guerra convencional, una guerra entre dos ejércitos con un uniforme puestos que se están tirando, ya sea de que el tío Sam, que es el ejército rojo, ¿no? Que nunca se dice los gringos, pero dicen el ejército rojo, ¿no? Este, llegan y invaden, pues te van a enseñar a cómo combatir una guerra, que ese es tu trabajo. Pero nada era enfocado al tema del narcotráfico, al menos hasta que yo me fui. Inclusive en las fuerzas especiales, pues seguíamos hablando de que era en caso de una guerra no convencional, hablando en guerra de guerrillas. Ujú. Guerra de guerrillas, hacerte guerrillero, ya después hacerte operador especial. Ahí puedes ir a combatir desde etcétera, etcétera. Entonces nada iba enfocado a combatir contra los malandros. Hablando en lo que viene siendo el plan de adiestramiento, pero ya hablando de los instructores, pues sí, siempre era como que, elementos, hay que hacer como que los malandros, porque es con lo que estás combatiendo. O sea, la referencia entre nosotros mismos era que combatíamos malandros, pero el plan de adiestramiento siempre iba enfocado a combatir a otros ejércitos. Cuando yo entro en la convencional, quizá las personas piensen que el adiestramiento como soldado te va a hacer una máquina de matar en un inicio y no, o sea, hasta que ya no estás ahí, hasta que pasan los meses, comprendes cuál es la función del adiestramiento base o el adiestramiento inicial por parte del ejército mexicano, que la Secretaría de Marina tiene su versión que es el CCRAM. El ejército mexicano tiene la primera fase. ¿En qué consiste la primera fase? Hagan de cuenta que es una olla gigante, el Ujú. adiestramiento es una olla gigante donde vas a poner todos los ingredientes que tienes a tu disposición. ¿Quién tiene esos ingredientes a su disposición? La región militar, la cual está organizando ese adiestramiento. Una región militar se divide por zonas militares y las zonas militares tienen bajo su cargo batallones y regimientos de infantería, de caballería, de blindados, artilleros, dependiendo la ubicación donde está esa región. Al menos aquí en la quinta región militar, en aquel entonces, estamos hablando en aquel entonces,
Hoy cambió muy poco, pero cambió. Pero en aquel entonces solo había infantería y arma blindada, Ujú. porque estaba no recuerdo cuál regimiento era. Discúlpenme, a lo mejor me estoy equivocando, pero según yo era el cuarto regimiento blindado de reconocimiento, no recuerdo muy bien, pero está en Aguascalientes, güey. Es un regimiento de blindados que está en Aguascalientes, pero ahí en más era pura infantería y era el único regimiento que había de blindados. Hoy en día, pues sigue siendo la infantería, ese regimiento de blinders, y hoy en día pues está el cuarto Vic, zapadores. Entonces, esto facilitaba un poco más el adiestramiento, pero supongamos que en esta olla gigante, la región militar empieza a echar todas sus especies, ¿no? En este caso, avienta infantería, avienta zapadores, avienta blindados, pero no solo eso. A ver, nuevo ingreso, afanadoras del hospital, afanadoras, transmisiones, que hay de la zona, que hay del hospital, que hay O de se o tal, sea, empiezan a echar todo, güey. hasta si un doctor que trabaja, o sea, que pertenece al Un ejército médico. mexicano, un médico, que a lo mejor nunca va a tener Beliqué, siempre va a estar en un hospital, ¿también tiene que ir a su fase de adiestramiento Claro, inicial? todos iban a decir, oye, tranquilos, tranquilos, vamos para allá. El ejército mexicano no se da abasto con el personal de médicos. ¿Qué es lo que hace? Contrata médicos externos. Anteriormente, cuando un médico salía egresado de la escuela médico-militar, anteriormente salían con el grado de mayores. Ujú. Así estuvieran morrillos, salían como mayores. Que digo, pues está bien, güey, o sea, se aventaron como 4 o 5 años de escuela, más el servicio, o sea, te avientas más de 8 años para ser médico. Creo que es lo justo, güey. Creo que sería lo justo que les dieran de mayor, pero desde Cienfuegos se ordenó que los mayores ya salieran, perdón, que los médicos salieran como subtenientes. Pero en aquel entonces los mayores, perdón, los médicos salían como mayores, pero si necesitaban a más médicos, porque no se daban de abasto. Imagínate, sacar uno cada 7, 8 años, sacar 10, 15 médicos, pues está bien de la chingada. Ujú. ¿Qué hacía Sedena? Contrataba externos, pero al contratarlos, los contrataba con el grado de subtenientes. Era por eso que podías ver en un hospital mayores, pero ya también veías a médicos que eran subtes. Entonces la respuesta es sí, porque este adiestramiento, lo que estamos hablando, esta olla gigante donde estamos metiendo médicos, enfermeros y de todo, es la primera fase. La primera fase de adiestramiento militar consiste en cambiarlos de la vida civil a la vida militar, que tengas la capacidad de ejecutar una orden sin pensarla, que te digan paso redoblado y en automático ya está tu cuerpo haciendo la posición para dar el desplante al paso redoblado. Lo mismo a pie firme, en movimiento, con arma, sin arma, cómo entrar en un comedor. O sea, hacen que para ti sí sea un estilo de vida, porque lo primero que nos dicen los instructores es, ser militar no es un trabajo, ser militar es un estilo de vida. Hay que aprender a vivir como soldado, hay que olvidar lo que aprendiste durante toda tu vida en la vida civil y olvidarlo y aprender algo nuevo que es ser militar. Y es completamente diferente ser civil que ser militar. Entonces, en eso consiste la primera fase. Más que nada, en enseñarte la disciplina, que es lo Ujú. más importante en todos los ejércitos, la disciplina. Y donde ves el resultado de un elemento que está bien disciplinado, lo vas a ver realizando orden cerrado. El orden cerrado es cuando están marchando, ya sea a pie firme, en movimiento, con arma o sin arma. Ahí es donde ves esos elementos que están bien adiestrados, que están bien disciplinados, que actúan como robotcitos. Ese es el resultado final. Pero dentro de todo esto, pues no solo ves el orden cerrado, también se te da pues los primeros auxilios, también se te enseña a utilizar el radio, en aquel entonces era el Harris 2 creo, era Harris 2 no recuerdo muy bien, o uno no recuerdo, pero era el Harris, o sea, te enseñaban todo el tema de radiocomunicaciones, te enseñaban desplazamientos sobre el terreno, cómo avanzar sobre el terreno, cómo hacer formaciones. O sea, era muy leve lo que se te enseñaba en ese sentido. Pero recuerdo que en aquel entonces, pues yo tuve a dos sargentos primeros que eran mis instructores. Uno venía del 52 Batallón de Infantería, ubicado en la plaza de Guadalupe, Zacatecas, y el otro venía de Acaponeta, Nayarit, del 86. Entonces,
Eran tiempos difíciles, Plasti. Eran tiempos muy complicados y eso lo sabían nuestros instructores. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, los instructores sabían que durante o dentro de este adiestramiento, pues se tenía que enseñar a todos lo que el plan de adiestramiento marcaba para todos, pero se ve que las necesidades de todos no iban a ser iguales. ¿A qué me refiero? El afanador, el médico, el transmisiones, el transportes, todos esos servicios, pues regresan a sus diferentes unidades e instalaciones militares. Pero la raza que es operativa, que son de arma, como en ese entonces éramos infantería y blindados, pues nuestro destino era completamente diferente. Nuestro destino era combatir a la delincuencia organizada. El de ellos no, el de ellos era estar tendiendo una camita, el de andar llevando la medicina, pues, eran chambas completamente diferentes. Para nosotros era ir a los Los operativos, madrazos. era ir a la guerra que se acaba de declarar. No le podemos restar el mérito de lo que ha sido durante ya 20 años, güey. Y nos podemos ir a más décadas todavía desde el inicio real. Entonces, pues no es una comparación, pero los instructores lo sabían y sabían las necesidades que estábamos viviendo en aquel entonces en ese gran sector de responsabilidad que compartíamos muchos batallones de la región, que era Ujú. Zacatecas. Zacatecas en aquel entonces era un bastión Z, eran las plomaceras, los enfrentamientos eran encarnizados en todo lo que era la zona de Zacatecas. Entonces, los instructores, y en este caso mi instructor que era de Guadalupe, Zacatecas, lo que era Guadalupe y Tlaltenango eran municipios demasiado calientes, y no se diga Guadalupe, güey. Estaba En- bien, o sea, era muy perro, pues, ¿no? Porque lo Estaba vivía a diario. demasiado caliente, carnal. Demasiado caliente como no tienes una idea. Entonces, ellos se salían mucho del plan de adiestramiento. Nos decían, miren, vamos a poner un puesto de control y así es como lo vamos a hacer, así es como vamos a revisar, así es como vamos a hacer intervención, aunque nosotros ni éramos intervencionistas, pero ya nos estaban dando las bases, la noción para ir entendiendo lo que en realidad nosotros íbamos a hacer en la vida, en el día a día y cómo nos defendemos, porque lo que salgas de tu adiestramiento es lo que vas a ir a aplicar en el terreno. Entonces, ellos se puede decir que eran clases extracurriculares, no venía marcado dentro del plan de adiestramiento, Ujú. pero sí eran pautas que ellos todos los días, a todos, no solo a los infantes y a los blindados, a todos nos tenían haciendo ese tipo de adiestramiento porque ellos decían, más este, el comandante Campo Jackson, le decíamos Campo Jackson. Ya se debería de retiro, le faltaban como 2 años para el retiro en aquel entonces. Entonces te aseguro que el guante ya se fue de retiro, pero evitemos problemas con Sedena. Entonces, pues él era muy consciente, güey, decía, a ver, yo no sabemos si un día vayan a ir a cualquier servicio, que los vayan a mover en un meche, a lo mejor al campo de tiro o cualquier cosa. ¿Y qué va a pasar si les tiran, que no se saben ni defender ustedes servicios? Vénganse para acá. Todo lo hacemos. Entonces el adiestramiento extracurricular era para todos y al final de cuentas eran cosas que funcionaban porque lo que nos enseñaban en el plan de adiestramiento no lo veías en el día a día. En la Ujú. vida real no te la pasabas haciendo trincheras, o sea, no había muchas cosas que pues veías en adiestramiento y en la vida real. Entonces ellos trataban de adiestrarnos para lo que iba a ser nuestro día a día. En algún momento, Gafe, en todo lo que estuviste en el ejército, ¿llegaste a mentalmente agradecer a uno de tus instructores por lo que te enseñaron, que dijiste, ah, gracias a esto, no sé, estoy aquí o esto que me enseñó mi instructor me sirvió? Hablando en la convencional. A todos, güey, hasta los que no eran míos. Por ejemplo, tuve un instructor, me imagino que también ya se había ido a retiro, se llamaba Homero. Homero era muy bueno, güey, o sea, era muy, muy bueno, no fue mi instructor de mi antigüedad, yo nada más tuve estos dos, al del 87 y al de, perdón, el 86 y el del 52, que también me sé sus nombres a la perfección. Imagínate el impacto que han tenido después de muchos años, güey. O sea, dejaron un impacto muy positivo en mi vida. Entonces, hasta los que no eran nuestros instructores, que por ejemplo Homero yo lo tuve como instructor de lo que viene siendo la escolta de bandera, ya en la recta final de mi adiestramiento de la primera fase, pues él fue el que nos puso bien alionados, güey, con el tema de cómo desfilar estando con la gloriosa en la famosa escolta de bandera. Entonces, eso me sirvió
para muchísimos años después, güey, porque un año después, fui escolta de bandera, al siguiente año fui escolta de bandera, entonces muy seguido por mi estatura y porque marchaba muy bien, gracias a ese sargento, pues me pusieron en esos servicios, que ojo, para la mayoría, para la mayoría de personas son servicios de ladilla, de que, chingado, güey, ando en la bandera, porque sí lo son, güey, sí lo son, al final de cuentas, a ver, escolta de bandera, te pongo un ejemplo. Vamos a ir de escolta de bandera al grito de independencia allá a Zapopan. Y la siguiente semana, porque hay municipios que celebran el grito una semana después todavía, por si no lo sabían. Entonces, la escolta de bandera va a todos los servicios de ceremonias. ¿Eso qué implica? Que no estás franco, güey. El viernes, el día 15, mientras que toda la raza esté ya acostada, esperando ya el día para el desfile, tú estás en una ceremonia todavía a las 2 de la mañana y todavía tienes que llegar y ya casi casi al 100 para el desfile del día siguiente. Muchas personas no les gusta ese tipo de servicios por lo mismo, porque son muy desgastantes y no te respetan tu franca. Pero a mí me encantaba porque era lo que quería hacer. Yo quería estar en el ejército y para mí nunca pude estar en una escolta de bandera en la escuela, pero sí representaba mi bandera con el uniforme. Entonces, para mí era un sentimiento de emoción el poder estar participando en este tipo de eventos. Entonces, siempre los recuerdos son parte del GAFE que vemos hoy en día, sus enseñanzas. ¿Hubo a lo mejor en algún momento, ahora sí hablando en general, convencional, fuerzas especiales, un instructor que dijeras, este güey sí que chingues? Sí, como en todo, pero a, ve- Son a más ve- los buenos que los malos. a veces entiendes que es parte del proceso, ¿no? De generar un carácter al personal, pero sí hay límites, ¿no? O sea, sí hay límites cuando el personal sí se pasa de ver, güey. O sea, Ujú. voy a hacer un comentario. Yo pienso que ya no de tardar o ya salió, pero te pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces he mencionado al instructor Pitbull? Pitbull, discúlpame Pitbull si estás viendo esto, pero eras un hijo de bien hecho. O sea, la gente odiaba a Pitbull porque había instructores que se pasaban más allá de ese límite. Entendías que había instructores que te exigían lo que era y de por sí era algo que ya estabas a un nivel muy arriba, pero había cosas que decías, pues esto no entra, güey, dentro del adiestramiento. O sea, ¿qué, ¿en qué momento aplica que en el adiestramiento te quebren un palo en la espalda? ¿En qué momento aplica del adiestramiento que te metan a una habitación llena de abejas que te estén picando solo porque no pudiste hacer una intervención, no como tú querías, porque la intervención se hizo bien, pero no como tú querías? Y así, nos podemos ahí ir de infinidad de ejemplos que dices, esto no aplica, güey. O sea, esto no aplica. Y a esos son a los que sí les guardas ese sentimiento de chinga tu madre, güey, nomás porque eres sargento segundo y eres casfe y eres instructor, no te canto un tiro que afuera, güey, pero sí fuiste más allá del límite. Y no solo conmigo, sino con mi antigüedad, con la siguiente, con una antes, y no sabemos con cuántas personas fue así y cuántas veces he mencionado a Pitbull y nunca ha habido pedo, güey. Nunca ha habido pedo y he mencionado cosas que dices, güey, pues no aplica, o sea, sí están bien de la... Y no hay pedo. Y la S2 no hace ni puta güey. Pero cuando mencionas a alguien que ni siquiera, o sea, que mente Sedena, güey. Digo, gente Sedena no entiende a veces que toda publicidad termina siendo buena. Y al final de cuentas, como lo dijo en su momento un comandante de mi compañía, que actualmente sigue estando en fuerzas especiales, como él una vez que me marcó, me dijo, güey, no mames, felicidades. Pusiste más en alto el nombre del GAFE que ni siquiera toda una sección, refiriéndose a la sección de comunicaciones. Carnal, o sea, no se da cuenta a veces Sedena de que pues, nos dio un regalo, güey. Hacías de cuenta que nos agarró un regalito y nos lo entregó en las manos. Ay, la verga. Nos lo hicieron famoso. Pues hay que aprovechar el gol. Diríamos, como cuando le ventas le vamos a dar el gol a esta publicidad. Mira, estas playeras son de Santa Suerte, son la edición especial de mi carnal, el Diamante Negro, ya saben, Solitario Mondragón. Eso es un gol, güey. O sea, estás haciendo publicidad, no te están pagando, le das los créditos, honor a quien honor merece. Ujú. Entonces, si la marca lo aprovecha, pues qué chido, ¿no? Me regalaron publicidad y pues hay que aprovechar. Al rato la gente, oye, ¿tiene la playera del Solitario Mondragón, la que usa el gafe? Pues sí, sí la tenemos. Lo mismo Sedena, güey. O sea, nos estás dando un gol
y en vez de aprovechar ese gol, la cagamos, arréstalo porque lo mencionaron. Chinga tu madre, güey, o sea, no mames, güey. Pero ¿cuántas veces he mencionado Pitbull y nunca ha habido pedo? Y de una persona hablé cosas bellas y hubo pedo, y de otras personas he hablado cosas bien de la y no hay pedo. Entonces ahí es donde dices, pues, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, Sedena? ¿Cómo para lo bueno te pones bien pendejo, pero para lo malo no haces nada? Y así es el ejército, güey. Entonces, desgraciadamente sí hay esas personas a las que terminas dándote cuenta que más allá del tema de adiestramiento, sí se pasaron de y sí les guardas ese sentimiento de, qué hijito de nada más porque tenías poder. Me gustaría verte hoy en día aquí en la calle a ver si es cierto que como roncas duermes. Ya como última pregunta, Gafe, que me gustaría hacerte, ¿este adiestramiento que te dan en la convencional te sirvió en tu primer enfrentamiento? O a lo mejor tu pelotón, el que mencionas cuando entraste, te dieron más pautas de, mira, esto mejor hazlo en caso de un enfrentamiento. O sea, ¿sentiste que realmente te sirvió esa enseñanza de tus instructores en tu primer enfrentamiento? Lo que mencionan los instructores, sí. Lo que mencionó el pelotón, no, porque el pelotón no me enseñó nada. Hablando en ese momento. Y es normal, o sea, lo entiendes, güey. Lo normalizas. Porque pues, los instructores es su chamba. A darte adiestramiento y que haga las cosas bien y pues ellos se terminan haciendo su trabajo. Se les agradece que fue más allá de lo que se les ordenaba y se preocupaban, güey. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como mi sargento primero, el Campo Jackson, venía del 52, venía de un batallón en el cual no era como nosotros, que nosotros íbamos de apoyo. Había pedo, van de apoyo, van a los vergazos. No es lo mismo ser el de apoyo que ser el que están agarrándose a vergazos todos los días. No es lo mismo. El de apoyo llega y ya pasó quizá el punto de emboscada, cuando empiezan a tirarle a los elementos y los elementos, bríncale papá y ve dónde te metes, ve dónde te resguardas, como estos animales, ¿no? Las avestruces, la cabeza adentro de la tierra. O sea, no eres esos, tú eres el apoyo, el que llegas a abrir, ya después de que quizá traen un cerco, lo que les estén haciendo, tú eres el que vienes de apoyo. Entonces, pues él venía de un lugar en el cual los putazos estaban al 220 con ellos y a él le había tocado inclusive hasta ser instructor de morros que a la semana de bajar perdieron la vida. Entonces, eso les genera a ellos un compromiso de hay que adiestrarlo lo mejor que se pueda porque al mando le vale verga. Al mando no le importa estar adiestrando bien al personal y hablo del mando, el coronel, el general, dependiendo quién esté al mando del CACIR en ese momento o de la región militar o del CAR, Centro de Adiestramiento Regional, dependiendo quién traiga el mando, pues a ellos les vale verga si el personal se adiestra o no. A ellos lo que les importa es que se consuma en el casino. Eso es lo único que les interesa a ellos. Pero los instructores dicen, no solo es lo que se consuma dentro del casino, lo más importante es que los elementos aprendan bien y pongan en práctica lo que están haciendo. Entonces, hablando, me sirvió, sí, me sirvió todo lo que me enseñaron los instructores, los dos. Lo que me enseñó el pelotón, no. ¿Por qué no lo que me enseñó el pelotón? Porque no me enseñó nada. Porque como vienes siendo el recluta, vienes de nuevo, es muy común que el recluta mama para todo y lo potrean para todo. O sea, pues, a ver, tú recluta, mamas, potro, mamas, y estás mamando, güey. Puro mamar. Entonces, haces lo que ellos no quieren hacer. Haces los peores trabajos que el sargento sabe, el cabo comandante de escuadra sabe que eres el más recluta y te toca hacerlo. Entonces, terminas aprendiendo por tus propios medios para que las cosas sean o resulten más fáciles a futuro y no te estén cagando, porque detrás de cada orden siempre hay una cagada de ¿por qué no lo estás haciendo bien? Entonces tratas de evitar esas cagadas y tratas de hacer las cosas bien, porque no es como la vida civil, ahí la cagas y no lo hiciste bien, por pendejo, déjalo otras 2 horas ahí de vigilante. La cagó macizo hasta que San Pedro baje el dedo. Entonces, y si no, todo el rato ahí de vigilante y parado en la camioneta y mientras que todos se bajan a dar seguridad o están sentaditos en la banca, tú permanente. Entonces, siempre hay una respuesta negativa a algo que tú no haces bien. No es como que, pues no pasó nada. No, no pasa nada. Ya siempre hay un castigo por no hacer las cosas bien. Eso te obliga a tener que aprenderlo a hacer bien lo más rápido posible para evitarte broncas. Pero el pelotón jamás te va a tratar de decir, sacarte un pedo. Jamás te va a decir,
güey, no hagas esto porque te vas a meter en un pedo. Lo que el pelotón quiere es que te metas en el pedo y aprendas por ti mismo que eso no se hace, porque nadie está para andar enseñando. Así es el ejército, güey. Así es la raza, nadie está para andar enseñando. Yo aprendí a punta de vergazos y es no solo el ejército, sino es una mentalidad muy mexicana. Dicen como los cangrejitos, ¿no? Ah, que ves que va levantándose, lo agarras y lo vuelves a meter. Así es también el ejército. O sea, yo me caí ahí, también te debes de caer tú, porque así aprendí yo. Pues qué pendejo, güey. Qué pendejo que tú quieres que todos aprendamos como tú lo aprendiste. Y es algo que hasta el día de hoy, ya no tengo esas pláticas con mi esposa, pero en un inicio, ¿por qué no dejas que la gente se caiga si a ti nadie te ayudó? Y déjalos que se enseñen por ellos mismos, que le batallen, que valoren. Entiendo muchas veces que el sentido de valorar algo es cuando más se sufre, pero si puedo evitarte el madrazo, pues te lo voy a evitar, pero al menos a mí, ojo, esta es mi historia. A mí no me tocó que el pelotón nos enseñara, güey, los reclutas, al contrario, te comían vivo. ¿Cómo fue, Gafe, para ti vivir tu primer enfrentamiento? Dirías tú, ese reclutita que acaba de salir de su adiestramiento, estando en la calle, ¿cómo fue para ti vivir ese momento de estar en tu primer enfrentamiento, de darte un topón contra criminales? No sé si desvivieron personas, las detuvieron, pero ¿qué fue lo que pasó por tu cabeza? Tenía mucho miedo, güey. Tenía mucho miedo porque mi hermano servía, güey. Ejército mexicano. O sea, cuando yo tuve mi primer topón, yo todavía pertenecía a la cuarta compañía. Tenía el número de orden, en aquel entonces era el 577, no se me olvida. ¿Por qué? Cuando al menos así funcionaba en mi batallón, hay batallones que la dinámica era igual, pero a lo mejor eran compañías diferentes. En mi caso, en el batallón en el cual yo estaba, la compañía de banda de guerra y de servicios, porque hay una compañía de plana mayor y servicios, que la compañía de plana mayor y servicios, haz de cuenta que es plana mayor y servicios, primera, segunda, tercera, cuarta, armas de apoyo. Esa era la orgánica de los batallones en aquel entonces. La plana mayor y servicios, como el nombre lo dice, es para los servicios, pero no siempre hay esa cantidad de servicios dentro de los servicios. Aunque se escuche fea la redundancia, ¿a qué me refiero con todo esto? Es de que a veces andan infantes haciendo servicio de transportes, de escribientes, porque el batallón no se da abasto. Entonces, eso se le llama comisión. Tú no eres un servicio, estás dentro de una comisión, que jardinero, escribiente, peluquero, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los famosos servicios. En mi caso, muy aparte de la plana mayor y servicios, todos esas comisiones que se veían, todos los comisionados los mandaban a la cuarta compañía. Un ejemplo, que este gabinete, ¿quién es ese güey? Ni lo ubico. Ah, ese verga lleva como 5 años comisionado ahí en el casino de la zona, o en el casino de la región, o anda de jardinero, o anda de escolta del general de la zona. Entonces, la compañía era la cuarta compañera de los servicios y de los reclutas. Cuando tú causabas alta en mi batallón, no se te asignaba un número de orden de un fusilero. Los fusileros, pues todos somos fusileros, ¿no? Hasta los de la cuarta compañía éramos fusileros, pero las únicas compañías, al menos en mi batallón, operativas era primera y segunda compañía. Tercera compañía se podríamos decir que eran los comodines. Nosotros decíamos que eran los comodines porque, a ver, faltan 2 güeyes aquí para completar una sección de la primera compañía. Sale, agárrate esos 2 güeyes de ahí de la tercera. Y ya te mandaban güeyes que eran ajenos al pelotón. Esto era muy común, era una práctica muy común. Entonces, primera y segunda compañía eran los fusileros. Y armas de apoyo también eran los que andaban operando, eran los operativos, primera, segunda y armas. Tercera, como bien te mencionaba, los comodines. La cuarta, los comisionados. Entonces, tú no puedes causar alta siendo recluta con un número de orden de la primera y de la segunda compañía, porque ellos ocupan ese número, güey. O sea, ellos ocupan ese muñequito para darle un número y sacarlo a desplegar. Mientras tú eres un recluta, pues estás ocupando el número de orden de alguien, pero tú vas a tardar 3 meses en salir a operar. A lo mejor ellos cubren esa vacante, a lo mejor ese güey se va dentro de 3 meses, pero ya la cubrieron. Entonces todos íbamos destinados en aquel entonces a la cuarta compañía. Ya después de que te graduabas de tu CASIR, podías correr la suerte que llegando ya estabas designado a una compañía
o a los 15 días, o al mes, o a los 2 meses ya te designaban una compañía de fusileros, ya como tal, o de armas de apoyo. Ujú. Entonces, en aquel entonces yo era el 577, venía saliendo del CASIR. Por ende, yo ya había disparado mi G3, porque en aquel entonces teníamos el famoso fusil G3. Aquí yo me encontré con la problemática de que mi G3, al igual que muchos G3 de aquel entonces de las infanterías, caballerías y etcétera, etcétera, no servían, viejo. O sea, así como las HK-21, tú veías a los militares, Tamaulipas, ¿no? En Operación Torreón, como Operación Comarca, o Tamaulipas acá en Ciudad Mier, donde sea, y los veías con sus HK-21 a los soldados. Muy seguramente esa HK-21 no servía, ¿eh? Pero solo era para efectos de disuasión. Pero muchos G3 no funcionaban correctamente. Y al menos el G3 que yo tenía en el CASIR, que ellos decían, pues dale, ellos y nosotros nos llevábamos nuestras armas de la cuarta compañía. Imagínate cuántos CASIRes no pasaron esas armas. Mm. ¿A qué me refiero? No es el mismo trato que un fusilero de la primera y segunda y armas de apoyo le van a dar a su larga, porque ellos ya saben que el arma no se debe de caer, que el arma se debe limpiar todo el tiempo, no la traes en adiestramiento, la traes bien cuidadita, aunque ya esté vieja, la traes bien cuidada. No es lo mismo los que te den un arma a un güey 100% recluta que la va a meter en adiestramiento 2 meses y medio, 3 meses. Pues esa arma ha pasado por un chingo de adiestramiento, entonces ya no son armas que estén al 100. Yo me di cuenta de esto en el tiro, en el tiro final, pues me daba cuenta que no funcionaba correctamente. No todos los cartuchos los percutía. No todos los cargadores servían, porque quizá las personas no saben esto, pero los cargadores por dentro traen un resorte, que es el resorte que va haciendo que los cartuchos suban conforme vas utilizándolos. Hay resortes que pinche cartucho ya no es, ni subía y le tenías que pegar por debajo para que levantara el resorte. Entonces, esa problemática fue con la que yo me topé desde un inicio en mi adiestramiento. Ujú. Imagínate, yo bajo y todos mis antigüedades, porque todos los que éramos del batallón éramos 9, todos pasamos, éramos de la cuarta compañía. Nos aventamos todavía un rato, güey, como 1 mes y medio, 2 meses, me atrevo a decir, si no es que poquito más, cualquier cosita poquito, pero nos aventamos un ratote ahí en la cuarta compañía hasta que nos designaron compañía todos. Y así como se abrió de que tú eres la primera, tú a la segunda, tú armas de apoyo, a todos nos designaron. Pero en un inicio nosotros éramos cuarta compañía, éramos reclutas, bajando ya del CASIR, pero éramos comodines, como la tercera compañía. Entonces, que faltan tantos acá, sale, vámonos. Que faltan tantos allá, sale. Tú y tú van de despliegue con estos güeyes. Entonces, mientras que otros camaradas andaban quizá en un puesto de control, otros andábamos en la sierra, otros andábamos operando. O sea, era la suerte que a ti te tocaba. Entonces, porque ibas como comodín. Ujú. Pero en aquel entonces a todos los de mi antigüedad nos tocó justamente bueno, no todos, creo que fueron 2 o 3 los que no, pero nos tocó ese topón. Y fue realmente, en cuanto íbamos llegando, fue cuando pasó ese pedo. Estaría muy bien, creo que estaría muy bien abordarlo para un video por sí solo. ¿Cómo es que se vive este tema de los topones? ¿Cómo es que se vive este tema de las operaciones? Porque justo en aquel entonces Justo en aquel entonces nosotros teníamos a un mayor, güey, mayor de infantería, que todavía no me acuerdo su nombre, ¿no? Pero lo idolatramos mucho, güey. Lo idolatramos demasiado, porque él era muy operativo. O sea, tiro por viaje, el lugar que íbamos con ese mayor era un operativo grande. Ese mayor no se andaba con pendejadas. Ojo, cuando sales de fuerza de reacción, en aquel entonces, la fuerza de reacción puede ser una sección. Un ejemplo, dos pelotones, 3 pelotones, la sección completa. Tienes 3 sargentos segundos, tienes 6 cabos de infantería y los respectivos soldados. Dividió en sus 3 pelotones. 6 cabos, 3 sargentos de infantería al mando, sargentos segundos al mando, ya sea de un subteniente o un teniente. Ya en casos muy extremos, ves a un capitán al mando de la fuerza de reacción. Estamos hablando en casos muy extremos. Un capitán al mando de una fuerza de reacción. Lo normal es que el mando siempre lo trae el oficial. Normalmente es un teniente, porque subtes casi no hay. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate un mayor. Estamos hablando que
subteniente, teniente, capitán segundo, capitán primero, mayor. Ver un capitán primero está muy difícil, güey. Si acaso ves un capitán segundo y te digo, es muy raro. Ahora ver un mayor. Entonces, eso le rebotaba mucho a la raza de que el jefe. Pero cuando empiezan a ver los primeros operativos que empieza a realizar el jefe, a la verga, o sea, cosas chonchas. Y él era inteligente, güey. Sabía cómo se manejaba la rapiña. Sabía cómo llegar a la psiquis del soldado, güey. A ver, sale, lo que quieran es de ustedes. Menos teléfonos, menos dinero, menos loquera, menos aparatos electrónicos y armas. Pero si ves una lavadora, llévensela para su casa. Si ven, llévenselo para su casa. Llegan los del asiedo, llega la PGR y todos se lo quedan. Y nosotros hacemos la chamba. Llévenselo a su casa. Güey, el boca en boca. No hay mejor recomendación que el boca en boca. Ey, el jefe te deja llevarte. Ey, el mayor te deja. Pues la gente idolatraba al mayor. Parecido como con Galván, ¿no? Les aumento el sueldo 9,000 pesos. En todo un sexenio no les subí, no los equipé, pero todos hasta el día de hoy siguen. Oh, San Galván. Güey, hizo más Cienfuegos. Y quitemos de que el padrino y la mamada, veámoslo por lo que dejó en la institución. Él ahorita ya no está en el ejército. Galván tampoco ya no está en el ejército. Pero si yo te pregunto a ti hoy en día, hey, ¿qué dejó Galván? Me subió el sueldo. Pura, güey, el sueldo en 6 años. ¿Y qué hizo con todo lo demás? Cienfuegos te mantuvo el sueldo y te puse una lista de todas las cosas que dejó para los elementos del ejército y sus familias. Y te mantuvo el sueldo, no te lo bajó como lo que hizo Alfaro y lo que está haciendo ahorita Lemus, ¿no? De que Alfaro llega y le sube el sueldo a los policías, llega Lemus y le quita el sueldo que le subió a todos los policías, la famosa homologación. No la mantuvo. Pues no, eso no lo hizo Cienfuegos. Mantuvo el mismo sueldo, más aparte remodeló instalaciones, creó nuevas instalaciones, creó los DIF, creó bla, 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 bla para las familias, güey. Hospitales, bla, bla, bla para las familias. Y si nos vamos para el personal, metió Jumbis nuevos, que no sé cuántas décadas tenían que no se metían Jumbis, renovó las Cheyennes con las que operamos 6 años, cambió el armamento, que es la problemática que te estoy diciendo, no disparaba, güey. ¡Tic! Ay, hijo de su puta, qué feo se siente, güey. Qué feo se siente, cabrón, que estás ahí, escucha la plomacera y te armas de huevos para sacar la cabeza y aventar un plomazo y que nada más escuches que no percute. Ay, papá. O sea, qué culero se siente, güey. La gente no está en esa situación de que tienes el valor o te vale, ¿no? Si en el Airsoft, güey, véanme, yo también ando bien puteado en el Airsoft y salíamos y jugando y se me despegó la nariz, ¿no? De un pedazo de un balinazo y traía colgando ahí. Cabrón, si hasta en el Airsoft da miedo porque duele, ahora imagínate una situación real que Puedes ves un perder la vida. cagadero, que puedes perder la vida y que sabes cómo deja. Y tener los huevos, cabrón, para salir y nada más dar un disparo aunque te vuelvas a guardar otros 5 minutos. Y que ni siquiera, güey, puedas percutir tu arma. Qué culero se siente, güey. Entonces, yo te estoy hablando de que, aunque la gente diga que el FX, bendito Dios, tienes un FX que te va a reventar tus 30 cartuchos que trae tu cargador. Bendito Dios lo tienes, güey. Lo digo para el militar que está en esa situación. Y critica, pinches cargadores de plástico se quebran, el polímero está muy. Bendito Dios los tienes, viejo. Porque en aquel entonces putos fierros viejos teníamos en general, desde el HCAST 21A1 hasta el G3, cabrón. Era algo muy complicado, entonces, en ese entonces aquel mayor, pues sabía cómo conectar con el soldado y regalando, ¿no? Y llévense, pero nadie se ponía a analizar quién le pasa la información al mayor. O sea, no es como cuando sales con los oficiales o sales con los de contra de la zona, a ver si es cierto el operativo. Muchas veces llegaba así, no había nada. Chingue su madre. Que supuestamente era un laboratorio y terminó siendo una fábrica de muebles. Hijo de su puta madre. Ya andas metido en un pedote legal. Mejor actuemos bien. Por si el ciudadano se molesta, le pagas la puertita que desmadraste y una disculpa. Tiempos difíciles. Pero con él no era así, güey. Eran operativos chonchos, güey. Chonchos. Ese laboratorio, o más bien ese operativo del que te estoy hablando,
fue un laboratorio, güey. Y fue un laboratorio, un mega laboratorio. Entonces, a ese nivel, a esa magnitud estamos hablando de los operativos que siempre ve con este jefe. Entonces, imagínate, ya tenía una fama cuando yo llegué como soldado, ya tenía una fama de que operativos fuertes y que te manden de recluta pues literal es un recluta, viene salido del CACIR con un G3 que no sirve y que vayas a un operativo de ese señor que ya sabes que todos sus operativos son fuertes, el simple hecho de que ya te subes a la camioneta ya vas bien cagado de miedo, güey. Ya íbamos cagados de miedo, todos. Ahora súmale que para mí era un plus más decir, mi G3 no sirve, güey, ¿qué le voy a aventar? Si cuando quiere dispara, cuando no, no. Entonces fue ese momento de llegar al punto y que sabes que te están esperando, güey. Que te están esperando y te reciben a plomazos y disparas uno y tres no sirven y hay que estarlos juntando y metiendo en el cargador porque a veces, aunque ya están percutidos, pues le quieres jugar al vivo y meterle otros cartuchos nuevos. Perdón, esos mismos cartuchos, a ver si con la segunda percutida ahora sí sale. Y hay veces que sí, hay veces que ni con la segunda ni la tercera percutida la ojiva sale, pues ya ni pedo, cartucho que no sirve. Pero fue una sensación de miedo, carnal. Cuando escuchas el primer disparo, fue una sensación de miedo. Y cuando llegamos al punto y ver la cantidad y que todos estaban impresionados, y era soldado, era personal viejo, antiguo, y para ellos era, wow, pues imagínate, era como mi primer laboratorio y es algo así de choncho, estaba nervioso. Y lo que vino después es cuando te genera más, pero creo que eso se merece su propio video, carnal. ¿Algo más que quieras agregar, Gafe, ya para terminar con este video de esta nueva sección que ustedes le van a dar el nombre? Pues nada, viejo. O sea, me gustaría agregar por qué sale esta sección. Antes que nada, le prometí a mi esposa que iba a contestarlo. ¿Qué es un gafe, güey? O sea, en todos los podcasts me lo han preguntado, ¿qué es un gafe? No podíamos dejar a un lado nuestro propio podcast donde hagas la pregunta, ¿qué es un gafe? No, ya sin mame, güey, ya sin mame, realmente surge justo por eso. He tenido bastantes entrevistas. Hoy en día, te soy muy honesto, no se me hace tan divertido ya que me entrevisten. ¿Por qué? No porque se me haya subido la mierda, diría la gente, la fama y todo ese pedo. No, 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 no. Es porque siempre me preguntan lo mismo, lo mismo. O sea, créanmelo, que ya llega el punto en el que dices, verga, güey, es como un guión. Y todos es como que, oye, te quiero preguntar, medio sé, ¿no? Si sabes la historia, pero siempre es como una réplica hacia dos creadores de contenido que hicieron que esa historia pegara muy bien. Una, el primero, Jordi Wild. Ujú. El segundo, Roberto Martínez. La historia que todo mundo ya conoce, la del Big Show. Deja de ser divertido en un momento de estar contando esa historia, Yo creo pero que a lo mejor los creadores de contenido creen que porque a ellos les vendió millones de vistas ese, pues a lo mejor quieren hacer el efecto réplica, ¿no? sí, o sea, y me ha tocado, no solo con pequeños, hasta con grandes creadores de contenido, que, oye, te voy a hacer las mismas preguntas que te hizo el español. O sea, ya tantos años bueno, ya tanto de podcaster y si a él le pegó, quizá a ti no te pegue y fue lo que pasó. Entonces, ya llegó un punto en el que, carnal, o sea, siempre son las mismas preguntas, siempre es lo mismo, ya me enfado de diario platicar lo mismo. Hace muy poco me preguntaron la del Big Show. Creo que los que están aquí presentes saben que esa historia la puedo contar con censura en 40 minutos, sin censura te la aviento en hora y media. Entonces, la conté en 5 minutos, güey. Imagínate qué rápido lo conté, pero vuelve a ser lo mismo. O sea, llega un punto en que dices, ya, güey, ya me enfadó. Entonces, esta dinámica es justo para eso, carnal. Esta sección es para contestarle esas preguntas a la audiencia que tiene esa duda. Y dice, pues me gustaría que el Gafe nos contara un poco más o acerca de este tema, pero más detallado. Entonces, justo, esta sección sale para ir platicando todas esas historias, no de un sentido lineal que nos vamos a agarrar orgánicamente de principio a fin, no es lo que va saliendo en el momento. Y Plasti me está preguntando de adiestramiento, quizá mañana me puede preguntar del Gafe, o ustedes pueden hacer sus diferentes preguntas y nos terminamos extendiendo en diferentes temas. Y es eso, esta nueva sección es para contestarles sus dudas que todos ustedes tienen. Y pues nada, carnal.
Algo tú que quieras preguntar ya para cerrar con esto. Nada, Gafe, únicamente pues agradecerte a ti, carnal, por abrirte con nosotros, por abrirte con la gente que está viendo este video, contarnos pues cosas que a lo mejor le habías contado a un grupo selecto, o sea, no es como que se han hecho público, como lo dices, esta historia del Big Show que creo que pues, ya todo el mundo la conoce, o sea, esas partes que a lo mejor son detalles que ignoramos, pero traen una buena historia detrás. Pues en este video fue el adiestramiento. A veces se nos olvida qué les enseñan en el ejército mexicano y si realmente esto termina sirviendo en la calle, eso que te enseñan. A lo mejor estos instructores que hasta hoy en día, a lo mejor esas enseñanzas que te dieron, pues de cierta manera te siguen impactando en el día a día. Y sin más, pues agradecerles a ustedes, amigos, por haber llegado hasta el final de este video. Recuerden que las redes sociales de su servidor y de Logan Gafe estuvieron apareciendo en todo momento, que estas dinámicas las estaremos haciendo a través de mi cuenta de Instagram, que les gustaría que le preguntáramos al Gafe, y también déjenlo aquí en la caja de comentarios si tienen alguna duda que le quisieran preguntar a Gafe, o también que nos ayuden con el nombre de esta nueva sección. Pues muchísimas gracias, ya lo dijo todo el buen Plasti y pues aquí estamos apoyándolos para todo lo que se va a seguir saliendo, sus diferentes preguntas. Aquí vamos a estarle dando respuestas a todos, esperemos que sea todos porque son muchas, pero pues nada, carnal, ya lo dijiste todo, ya es momento de que tú cierres el episodio, güey. Sin más por el momento, amigos, esténse pendientes a nuestras diferentes redes sociales donde les estaremos anunciando cuándo estrenará el próximo episodio. Sin más, nos despedimos de ustedes, su buen amigo El Plasti y el Gafe 423. Nos vemos en un siguiente video de esta sección que es suya.